Hola, buenas noches. Estamos acá en nuestro programa de las mateadas constituyentes, como acostumbramos de domingo en domingo, tomando un rico mate. Le damos la bienvenida a Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Rosanita, sí, pues aquí estamos yo con mi mate siempre y esperando, también, esperando, ¿cierto?, iniciar nuestro capítulo número 44. 44. 44 a través de canal público, televisión comunitaria, y a quienes nos ven, les solicitamos que se suscriban a nuestro canal, que no se olviden de eso, es importante para nosotros y nosotras. Y bueno, les queremos contar, voy a contarles, Rosario, que en este capítulo tenemos un ilustre invitado, ¿ya? Porque hemos conversado que a través de, digamos, de forma interna con Tomás también, de que tenemos que darle más énfasis todavía al tema constituyente, que es, ¿cierto?, el nombre que lleva el tema de nuestro programa, ¿ya? El tema constituyente, del poder constituido, del poder constituyente, ¿cierto?, el poder constituyente que reside en nosotros, que radica en nosotros, en el pueblo, y queremos ir profundizando más aún, ¿ya? Relacionado, ¿cierto?, también con este tema de que tenemos un proceso impuesto por el poder constituido, ¿cierto?, un anteproyecto de nueva constitución, entre comillas, porque sabemos que es una gran copia, una copia casi perfecta, ¿cierto?, de la constitución vigente, y que tiene 12 bases, ¿cierto?, 12 bordes que le llaman, de los cuales no se pueden salir las personas que fueran elegidas, los consejeros constitucionales. Ellos solamente van a poder, ¿cierto?, hacerle algunos alcances, tratar de hacerle modificaciones a este anteproyecto que ya está hecho de nueva constitución, pero ellos tampoco pueden salirse de esos 12 principios fundamentales que ya están fijados por ley, ¿cierto?, a través de una ley que es la número 21.533. Entonces, queremos profundizar en este tema, digamos, en lo que tenemos como constitución y en lo que se pretende imponer como nueva constitución, entre comillas. Y para ello decidimos invitar a Felipe Portales, que está acá con nosotras en el programa hoy, para que nos explique, ¿cierto?, toda esta situación que estamos en, que nos tiene este poder constituido acá en el país, ¿cierto?, con una constitución vigente y con un anteproyecto de constitución que es casi lo mismo, con otras palabras, ¿ya?, de lo que hay actualmente, y que es lo que no queremos, ¿cierto? Por eso hubo levantamiento popular, en fin, y hubo un rechazo rotundo, ¿cierto?, a la constitución que era un poquito, una renovación muy mínima de la actual constitución, ¿cierto?, esa que elaboró la Convención Constitucional, y seguimos en lo mismo, todas las demandas postergadas, no hay nada, ninguna demanda satisfecha, las demandas que se levantaron, ¿cierto?, desde octubre de 2019. Entonces, queremos pedirle a Felipe que nos haga, ¿cierto?, una reseña, nos explique bien a fondo por qué este anteproyecto elaborado por el Poder Constituido, o sea, por los expertos, entre comillas, que ellos designaron, y la Constitución vigente, porque nos explique por qué son prácticamente lo mismo, o por qué vamos a quedar tal vez hasta peor, en peor situación, si se llegara a aprobar esta nueva Constitución. Felipe es sociólogo, pero está dedicado muy a fondo, ¿cierto?, a la historia de Chile. Es un sociólogo historiador. ¿Qué tal, Felipe? Bienvenido. Muy Y buenas adelante, noches. te doy la palabra. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Espero cumplir las expectativas y
y empezar con una constatación, ¿eh? Yo creo que Chile es un país extremadamente mitológico. Hemos sido muy engañados, no solo respecto del presente, sino que del pasado. Y uno de los elementos en que se combina el presente y el pasado es el rol que juegan las constituciones. O sea, después de la revuelta de octubre del 2019 se nos ha querido vender la idea de que ahora entonces viene una nueva constitución, cuando en definitiva que pueda generar un nuevo cambio, cuando en definitiva son los nuevos órdenes sociales y políticos los que generan nuevas constituciones. No es al revés. Y pruebas al canto tenemos en la historia de Chile que desde la primera constitución ya relevante de 1833 es un subproducto de una guerra civil que se resuelve por la batalla del Ircay, donde los pelucones, los conservadores vencen a los liberales, pero dentro de la misma oligarquía. Y luego de ese triunfo bélico, digamos, se impone la Constitución del 33. Y se va también a gestar una mitología de que ya ahí establecemos una democracia, porque hay elecciones. Pero, sin embargo, las elecciones en el siglo XIX fueron absolutamente de apariencia, porque la intervención electoral del presidente era quien definía los diputados y senadores electos. Luego, bueno, no voy a entrar en detalle. Sí, una cosa que es muy importante es que además de esta situación hay un predominio de lo fáctico, o sea, esta oligarquía que genera una constitución tampoco se siente ni siquiera ella amarrada por esta constitución. Hay un dicho que, por supuesto que los historiadores casi todos lo ocultan, y para qué decir de la educación escolar, hay un famoso dicho en una carta de Diego Portales, considerado el creador del Estado de Derecho chileno, donde dice: de mí sé decirle, es una carta a un amigo, Garfias, de mí sé decirle que con ley o sin ella, esa señora que llaman la Constitución, hay que violarla cuando las circunstancias son extremas. Y qué importa que lo sea cuando la parvulita, porque esta carta es de 1834, refería a la Constitución del año anterior, cuando la parvulita lo ha sido tantas veces violada por su perfecta inutilidad. Estas son las palabras del que nosotros consideramos el creador del Estado impersonal de derecho chileno. O sea, no puede haber una distancia mayor entre la teoría y la práctica, entre lo que aprendemos y lo que realmente ha pasado. Después viene un proceso en el cual, porque se establece una virtual monarquía absoluta y la oligarquía ya empieza a desarrollarse y empieza a estar molesta con este virtual monarca que se ha establecido. Y ahí viene entonces la guerra civil de 1891, que triunfan los sectores no democráticos, sino que partidarios de que el conjunto de la oligarquía sea la que gobierne, no un virtual monarca. Y lo más notable es que ellos cambian el régimen político después de haber triunfado en la guerra civil, y se establece lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, el sistema parlamentarista. Pero notablemente no se cambia una coma de la Constitución, no se cambia una coma, sino que la cosa fáctica se triunfa y se reinterpreta la Constitución de manera opuesta a lo que ella dice. Entonces, por eso es que mucha gente no capta esto de que se cambió completamente el régimen político en 1891 y siguió la misma Constitución de 1833 hasta 1925. Una cosa prácticamente absurda y que nosotros no lo digerimos realmente. Pero es una demostración más de que lo fáctico está por sobre lo que es la ley, el derecho. Después, bueno, viene el surgimiento del proletariado, sobre todo urbano y minero, y sectores medios emergentes que empiezan a cuestionar esto. Pero aparentemente nosotros creemos que en la Constitución del 25 eso se estructuró de manera democrática y no fue así.
lo que hubo en el año 25 es una alianza de facto entre la oligarquía y sectores medios para compartir el poder político, pero dejando completamente afuera a los sectores populares. Y de hecho, si bien es cierto hay un conflicto, se dan 2 golpes de Estado contra la oligarquía más conservadora, al final hay una represión brutal que ni siquiera está en los libros de historia, que es la matanza de La Coruña. Justo en el mes en que se impone la Constitución del 25, hay una inmensa matanza que es similar a la de Iquique. Se calculan en centenares o miles los muertos de la represión gubernamental contra los mineros del norte. Como digo, una matanza que ni siquiera, yo he hecho preguntas muchas veces en público, incluso de gente profesional, etcétera, y prácticamente nadie tiene registro de esta inmensa matanza precedente a la imposición de la Constitución del 25. Si bien es cierto, la Constitución del 25 amplía el margen de maniobra, sobre todo para los sectores medios, y de hecho significa un cambio también en la orientación económica del país, la industrialización vía sustitución de importaciones y un Estado mucho más activo, deja fuera a la mayoría del país en la práctica de la repartición del poder. Y incluso más, se habla que es democrática cuando no fue en absoluto democrática, porque se prometió una asamblea constituyente y no se hizo. Y hace Alessandri, designa, en realidad el método es muy parecido al que usó Pinochet. Alessandri designa 14 personas que junto con él, en este caso junto con él, hacen el nuevo texto. Y según testigos de la construcción del nuevo texto, Alessandri impone un texto muy autoritario presidencialista. Eso va después no a una asamblea constituyente, sino a una comisión más amplia designada por el propio Alessandri, que a pesar de que estaba designada por el propio Alessandri, empiezan a surgir críticas por este texto tan autoritario presidencialista. ¿Qué es lo que hace Alessandri? Utiliza a uno de sus miembros, que era el general del comandante del ejército, Mariano Navarrete, quien amenaza de manera tajante a los miembros de la comisión de que si no aprueban esto, ustedes saben qué es lo que va a venir. Que la oficialidad joven del ejército que ha hecho estos cambios no va a aceptar esta cuestión. Se someten. Y hay un plebiscito que vota menos de la mitad de los inscritos y con votos de colores. O sea, una cosa muy parecida formalmente a lo de la Constitución del 80. Y después del 1891, en que se sustituye la intervención electoral del presidente, el sistema electoral, que también sigue siendo, entre comillas, democrático, pero esta vez se distorsiona a través del cohecho, de la compra y venta de votos, y del acarreo de los inquilinos a votar por el candidato del patrón. Porque no hay una cédula única, sino que cada partido hace su propia cédula electoral. Entonces, eso se puede controlar. Y ese sistema es el que subsiste hasta 1958. A pesar de que no hubo cambio constitucional, en el año 58 hay un cambio muy decisivo en el sistema electoral que introduce la cédula única y que además deroga la ley de defensa de la democracia que ilegalizó el año 48 al Partido Comunista y restringió el movimiento sindical. Bueno, eso se constituye en 1958, de tal manera que solo entre 1958 y 1973 podemos decir que existió un sistema democrático de elección universal, libre, de todos los ciudadanos. Se había incorporado en el año 49 el voto de la mujer. Entonces, esa es la cuestión. Y efectivamente, a partir de cambios constitucionales, porque la centroizquierda chilena obtiene resultados gigantescos en los años 60, desgraciadamente se divide en forma suicida, pero con una fuerza tal, les voy a dar solo un dato que ilustra hasta qué punto se despilfarró Chile, la centroizquierda chilena, el proceso de los 60-70. En 1965, en las elecciones de diputados de 1965, 8 años antes del golpe, la derecha obtuvo 9 diputados, liberales y conservadores. Y la centroizquierda 138.
138 demócratas cristianos, radicales, socialistas y comunistas. Y 9 liberales y conservadores. Es una cifra casi increíble, o sea, pero da cuenta de que ese fue el único periodo en el cual efectivamente la derecha perdió su hegemonía, perdió el control, digamos, del sistema político de manera clara. No vamos a entrar en por qué eso no fructificó. Después vino el golpe militar y ahí, claro, viene la Constitución del 80, que en el fondo es aceptada por una concertación que, siendo opositora a Pinochet, deslegitimó completamente no solo la nueva Constitución, sino que el modelo económico que se estableció a partir de la dictadura, que continúa hasta el día de hoy. Y desgraciadamente el liderazgo de la concertación se derechizó completamente. Esto lo han reconocido líderes de la concertación en libros, en entrevistas que han dado, y es la realidad de los hechos. O sea, lo que tenemos hoy día en Chile es el mismo sistema, incluso agravado en muchos aspectos, que dejó Pinochet el año 90. Con las mismas FP, las mismas ISAPRE, el mismo plan laboral, el mismo sistema tributario, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una situación muy curiosa en la cual aparece Chile como un país democrático a partir de los 90, pero en definitiva consolidó la concertación en conjunto con la derecha, consolidaron tanto la Constitución del 80, y eso se verificó sobre todo el año 2005, cuando Lagos, si la Constitución actual está suscrita por Lagos y por todos sus ministros, incluyendo Jerko Luetich, uno de los consejeros electos. O sea, es la Constitución de Lagos, es la Constitución de la concertación la que tenemos hoy día, obviamente que es básicamente la Constitución de Pinochet, pero asumida por la concertación. Si ustedes vieran el discurso que dice Ricardo Lagos el 17 de septiembre del 2005, es un discurso fervoroso de que aquí llegamos a una constitución democrática, es magnífico, etcétera, es un nuevo despertar de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Discurso que por supuesto se ha ocultado absolutamente a ojos de todos los chilenos hoy en día. Y bueno, viene la revuelta, que es, yo creo que ahí nos ilusionamos demasiado. Yo creo que la revuelta evidentemente empezó un malestar muy profundo, pero el problema está que no tenía organicidad, no tenía proyecto histórico, no tenía líderes, o sea, le faltaban elementos sustanciales como para pensar que a partir de la revuelta se podía generar un nuevo orden social y político. Tal fue el caso que el 15 de noviembre, en forma muy hábil y maquiavélica, las dos derechas en el fondo, o sea, porque prácticamente son dos derechas ya, la concertación y la derecha tradicional y la concertación, se ponen de acuerdo y engrupen, por así decirlo, también al Frente Amplio y en definitiva también al Partido Comunista en un modelo que era, evidentemente, buscaba conservar lo esencial incluso con el quórum de 2/3. Les fue tan mal a las dos derechas en las elecciones de convencionales que así y todo se generó un texto, como ustedes dicen, distinto, aunque no tan distinto, pero distinto. Y eso la derecha no quiso, a pesar de que logró también un acuerdo para prorrogar el Congreso, que a nosotros no olvida. O sea, la mayoría de la convención aceptó que continuara el Congreso como está ahora, por lo cual, aunque hubiese ganado el apruebo en el plebiscito, la implementación legislativa del texto constitucional lo iba a hacer un Congreso con mayoría de derecha, o por lo menos con empate de derecha. Y no nos olvidemos que las constituciones son marco general, pero tiene que traducirse en leyes. Así que las leyes habrían tenido que concordarse con la derecha. Pero incluso la derecha, teniendo esa garantía, prefirió, por supuesto, que ganara el rechazo, porque eso era un triunfo mayor, y se jugó entero por ello. Y pasó lo que pasó, utilizando la concentración obscena que tenemos de medios de comunicación en Chile, total, diarios, televisión, radios prácticamente también,
Entonces, no estamos en un escenario democrático que pudo haber dado lugar a elecciones realmente democráticas. Y ese es el gran tema. O sea, ¿y qué es lo que ha buscado entonces ahora con este segundo proceso? Las dos derechas buscaron ya en forma grosera asegurar una nueva constitución que en el fondo va a ser prácticamente la misma que la antigua, pero generando la idea de que no es así, de que ahora vamos a un nuevo proceso democrático, etcétera, etcétera. Pero estamos tan engañados y demoralizados también. O sea, yo creo que mucha gente más o menos se da cuenta de esto, no sabe a qué atribuirlo y se desentiende del fenómeno político. Entonces ahí hay una combinación de factores todos negativos que llevan a concluir que este sistema va a mantenerse. Incluso más, creo que sí. Es que, no sé si termino con una cosa que es lo siguiente, o sea, el texto de la Constitución experta es incluso más malo que la Constitución de Pinochet Lagos, por lo menos en dos aspectos que son muy importantes, sobre todo uno. La reforma constitucional, o sea, se ha planteado que el nuevo texto, que la reforma de esta nueva Constitución, si se aprueba, va a requerir un quórum de 3/5 e incluso de 2/3 para algunos capítulos. En circunstancias que las dos derechas habían aprobado, esto se nos olvida, pero habían aprobado poco antes del plebiscito de septiembre, rebajar los quórums de reforma de la Constitución actual de 2/3 y de 3/5 a 4/7. O sea, la Constitución actual de Pinochet Lagos requiere ahora de 4/7 para ser modificada. En cambio, si se aprueba la Constitución de la Comisión Experta, va a requerir de 3/5. O sea, va a ser más difícil cambiar la nueva Constitución si gana el apruebo a que si gana el rechazo esta vez. Eso es increíble. Como ahora ya están tranquilos, entonces subieron nuevamente el quórum a 3/5. Es algo que tampoco se sabe mucho, porque hay una destrucción tan grande que eso no se resalta. Y hay otro elemento, de la nueva Constitución que sería darle poderes al Congreso para delegar su facultad legislativa en el presidente. Eso, pero ya creo que es suficiente. A propósito de eso de los quórums, o sea, ahora va a ser más difícil, lo habían rebajado para que fuera más fácil, y ahora lo pusieron para que fuera más difícil, o sea, para que sea prácticamente que escrito en piedra, más o menos, ¿cierto? Porque el escenario cambió. Es que lo rebajaron para mejorar el rechazo de la vez anterior. Para decir, sí. No, aquí bajamos o sea, para quitar el argumento de que la actual Constitución no se podía cambiar. Es un juego muy maquiavélico. O sea, claro. Para ayudar al rechazo bajaron los quórums. Ganó el rechazo y ahora los suben. Claro. Uy, no, sí, una cosa. Felipe, ¿y qué explicación tiene usted respecto a ese 62% de rechazo que hubo en la votación en el último plebiscito de rechazo al proyecto de constitución que elaboró la Convención Constitucional? 62%. ¿Es todo de gente de derecha? ¿Somos tan derechistas el pueblo chileno? No. Pero primero son cuerpos electores muy distintos, porque con voto obligatorio votaron todos, entre comillas, no todos, pero casi todos. En cambio, antes votaba el 50%. O sea, es un electorado distinto. Es un electorado más apolítico y por lo tanto también más influenciable por un poder comunicacional tan fuerte como el que tiene la derecha. Entonces, desde ese punto de vista, no es un voto informado, es un voto muy desinformado. Entonces hay que calibrar el resultado también en ese contexto.
evidentemente que si Chile debe tener el nivel de concentración comunicacional de medios de comunicación por parte de la derecha, digamos, único entre los países que quieren llamarse democráticos. Y eso es un factor fundamental. O sea, la campaña del terror que se hizo fue absoluta. Querían quitar las casas, que le podían quitar las casas, que le podían quitar la previsión, etcétera, etcétera. Y es decir, una cuestión delirante, pero muy efectiva. Muy efectiva. Don Felipe, mire, usted ha hablado de las dos derechas y sabemos que eso es así, pero ahora, en este minuto, podríamos estar hablando de tres derechas con los republicanos y con una proyección bastante optimista en cuanto a ellos, porque ellos están apostando a todo lo que en este minuto nos está afectando y al parecer ellos están apareciendo como los salvadores de la seguridad para Chile y tienen un discurso bastante que llega al ciudadano de a pie. Yo he escuchado a mucha gente que no es de la gente que tiene recursos, pero son personas de bastante escasos recursos, pero ellos están por los republicanos. Y esto que está pasando lo estamos viendo de forma transversal, pero a los que estamos leyendo, informándonos y estamos haciendo estos programas, sabemos que esto es una trampa. Es como una trampa, pero la gente, el ciudadano de a pie, como que quiere no escuchar la verdad. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Yo sería mucho más optimista en eso porque creo que no le doy un significado muy ideológico al voto. Yo creo que los republicanos, claro, desde otro punto de vista expresaban un rechazo también a todo esto. Y desde ese momento pudieron también obtener muchos votos de gente que realmente, se sentía desorientada, etcétera, y veía que estos tipos eran los que estaban más en contra. Pero no le veo un futuro muy, muy poderoso porque, de partida, viendo la historia, hay un dato en la historia de Chile que es muy notable. Desde que se formaron partidos políticos, 1860 por ahí, nunca, 1850, 60, nunca el partido más de derecha ha logrado la presidencia. Nunca. Ni los conservadores, ni los nacionales, ni la UDI. La UDI estuvo cerca, sí. ¿Por qué? Porque la derecha chilena y particularmente la derecha económica es muy hábil. Prefiere que no gane a alguien muy de derecha, porque eso... Y ahora tuvieron la experiencia además. ¿Cuándo fueron los dos movimientos fuertes contra el modelo en estos años? 2011, 2019. ¿Quién gobernaba? 2011 Piñera, ¿no? Las dos veces. Piñera, las dos veces. Claro. O sea, claro. Hay una demostración empírica, digamos, de que a la derecha económica le convenía mucho más los gobiernos de la concertación o los gobiernos de centro-izquierda que los gobiernos de derecha. Parece extraño, quizás parece paradojal, pero así fue. Y por otro lado, yo creo que el triunfo de Boric, que fue muy mal candidato, un candidato además de chiripa, sí. El triunfo de Boric fue provocado por el terror, sí. A Kast. Terror. Entre ellos, el que habla, estaba aterrorizado. Y yo no voté por Boric en la primera vuelta, yo anulé el voto. Y mucha gente lo hizo así. O sea, realmente yo digo lo digo en broma, pero en serio. Si Kast no le pudo ganar a Boric, no creo que le pueda ganar a nadie. Sí, porque Kast es pésimo de candidato, claro. Claro, porque sí, pero
Una persona que ni siquiera ha sido capaz de sacar un título de su carrera. Es muy directo y soberbio a la vez. Y desgraciadamente el grupo generacional que está a su lado también son extremadamente soberbios e ineptos y tampoco tienen las cosas claras. Pero sí un tipo que se pone poleras con el rostro de Jaime Guzmán acribillado, celebrando eso, o que da vivas a Maduro, o que va a ver a París como diputado a uno de los asesinos de Jaime Guzmán, con la Maite Orsini. O toma como amigo a Zelensky. Bueno, y después se bandea para el otro lado completamente y firma a título personal. Si firmó a título personal el acuerdo del 15 de noviembre. Solo, claro, no cuatro partidos. Convergencia social. Y por eso es que se quiebra Convergencia Social y Sharp y otra gente se van del partido. O sea, es un tipo muy hábil, pero de un oportunismo y de una falta de capacidad. O sea, lo que ha demostrado en este año y más, pero con errores pero gravísimos, de todo tipo, además. O sea, comportamientos absolutamente insostenibles para un presidente, como partió el primer día con criticando de manera cortés e injusta, además, al rey de España. Ese fue su primer día. Después se acuerdan del caso de Kerry, después soberbia. De Israel, después de la... no. Entonces, claro, evidentemente que eso ha repercutido también en la baja de la votación para el apruebo y todo eso, o sea, las falencias del gobierno actual. Y además el hecho de que todos sus principales ministros hoy día son de la Concertación. O sea, yo creo que podemos hablar perfectamente, es un sexto gobierno de la Concertación en último análisis. Sí, se tomaron totalmente. Más que un gobierno de Frente Amplio y de la Dignidad. Pues sí, de estos son en Frente Amplio. Todos los ministros claves son todos de la Concertación. Sí, Toá, partiendo por Toá. Marcel, fundamental, ministro de Hacienda, Marcel. ¿Cómo se llama? Mario Marcel. Mario Marcel, fundamental. Mario Marcel. En fin, Van Claveren, Fernández, ¿cómo se llama? La Fernández, la nieta de Allende. Maya Fernández. Maya Fernández en defensa, en fin. En justicia hay otro también que ya no es, que es medio Montes. Cordero. Entonces, todos los ministerios clave están entregados a la antigua Concertación. La gente que le votó por el Frente Amplio y está gobernando la Concertación. Claro. Claro, y bueno, está claro también todo este manejo, ahí lo explicó súper bien Felipe, este manejo de los medios de comunicación que hacen de la gente, porque bueno, todos los canales de televisión son de derecha, o sea, está todo el gran empresariado, está el gran empresariado detrás de todos los medios de comunicación. Entonces, hábilmente llevaron a la gente, ¿cierto? Y se produjo ese 62% que la derecha jura que es de ellos, pero en realidad, como lo explica Felipe, es gente no informada y gente engañada por estos medios de comunicación. Y no nos olvidemos que hubo más de 20% de nulos y blancos también. Eso fue muy... son como 5 millones de personas que se abstuvieron, que votaron nulo y que votaron en blanco. En la elección de consejeros. Ahora en mayo. Sí. Sí, del Consejo Constitucional. 5 millones de personas que no se pronunciaron por esto. Claro. Entonces... Aquí hay uno, don Felipe, aquí hay uno de los bordes, que es el número 10, y dice lo siguiente: Chile consagra constitucionalmente, con subordinación al poder civil, la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile. Es el borde número 10 que nosotros vemos ahora cómo Carabineros está realmente
tan desacreditado, tiene tantos casos de fraude, apropiación de dinero y todo eso, ¿cómo ellos ni siquiera, a pesar de que muchas personas en la calle pedimos refundación de Carabineros, y ahora aquí queda escrito que siguen? O sea, eso para muchas personas es como una burla. No, es que además lo que se colocó no tiene consistencia con el texto del nuevo texto constitucional, porque en la comisión experta, en uno de los artículos, estipula que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros son inamovibles, igual que ahora. Son inamovibles y que solo pueden ser sacados, digamos, por un texto fundado del presidente. Ahora, no dice el texto fundado o mandado al Senado, pero un texto fundado. O sea, no es como en cualquier país democrático en que basta con que el comandante en jefe pierda la confianza del presidente y el presidente lo destituye. Lo remueve. Lo remueve. No, aquí tiene que ser una cosa fundada. O sea, lo mismo que ha pasado desde el año 2005. Y desde el año 2005 hasta ahora, solo una vez, y fue Piñera, el que removió a un comandante en jefe de Carabineros. Y harto mal le fue después, porque esto fue meses antes de que Carabineros hiciera lo que quisiera, hizo lo que quiso en el estallido. Sí, pues. Y ven ustedes, Claro. ahí se demuestra que son totalmente autónomos. El ejército hizo todo lo contrario. Creo que tuvo un caso de muerte por el ejército. El ejército se mantuvo, incluso él lo dijo, el general dijo, nosotros no estamos en guerra, ¿se acuerdan ustedes? Sí, Iturriaga. Iturriaga. En cualquier país normal, ese tipo sale despedido al día siguiente. Por burlarse del presidente. ¿Ah? Claro, y en público mismo. Claro, públicamente. No le pasó nada. Y el ejército hizo lo que quiso, y Carabineros hizo lo que quiso. Y han hecho lo que han querido desde el año 90. Sí, como muy bien lo confirmaron en varias entrevistas, incluyendo José Miguel Insulza en el año 2018 por televisión. Dijo que no, sí, las Fuerzas Armadas y Carabineros se han mandado solas en la práctica desde 1990. Lo reconoció Insulza, lo reconoció Karin Bianchi, del senador, Jorge Brito, diputado. Que conoce algo de temas militares y de policía, Brito. Claro, porque esto fue después de la operación Huracán y del caso Catrillanca, entonces estaba el tema ahí, y ellos reconocieron, incluso, no, si desde el año 90 que ellos se mandan solos. Y la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas y Carabineros plantea eso, plantea en el fondo una autonomía operativa. El presidente no puede sacar a altos oficiales como era históricamente y como es en todas partes, ¿no? Solo puede remover y con criterio fundado, o sea, una cosa traumática. El presidente puede remover al comandante en jefe que es inamovible por 4 años. Entonces, esa declaración del borde no sé cuánto, queda desmentida por el mismo texto de la Constitución. Y esa ley orgánica constitucional, aunque ya no van a existir leyes, pero eso va a tener que ser cambiada por otra ley, y la derecha tiene mayoría en el Congreso, así que no se puede esperar, incluso aunque toda la exconcertación esté por cambiar drásticamente la ley de las Fuerzas Armadas, vamos a ver qué dice la derecha. Sí. Pero ya en la Constitución está ratificado eso, que el comandante es inamovible, en principio. O sea, Carabineros, Felipe, en la práctica, en los hechos, ha demostrado siempre ser una policía política. Porque lo vemos todos los ciudadanos, las ciudadanas, cuando en las calles, cuando hay manifestaciones por los derechos, cuando hemos salido a manifestarnos por nuestros derechos, porque para eso han sido todas las manifestaciones que han habido, que hay, que van a haber en este país,
llegan pero una cantidad enorme de carabineros. Sin embargo, cuando hay tantos delitos que tienen a la gente en las poblaciones desesperada, porque viven muy mal, acechadas por la delincuencia en sus mismas poblaciones, y cuando los llaman, ellos no van a las poblaciones, no cumplen su labor de policía ciudadana, de proteger la vida, proteger los derechos de las personas. No cumplen esa labor, ellos no son una policía ciudadana que nos proteja, es una policía represiva. Entonces, esa es una policía política. Entonces, por eso que como ellos quieren mantener este sistema, lo dejan incluso en la misma Constitución, que quede ahí que ellos van a seguir sí o sí, ¿ya? A pesar de todos los delitos en que están involucrados. Muchos delitos, hay un tremendo listado. Yo por ahí lo tengo, que no lo encontré. Tienen una cantidad enorme de delitos en que están involucrados los carabineros, ¿ya? Se especializaron, como bien dice, se especializaron en la política represiva y además en los altos mandos en robar. Claro. Sí, justamente. En vez de perseguir a los delincuentes, se convirtieron ellos en delincuentes. Claro, los altos mandos, muchos de los altos mandos han robado lo que han querido en el ejército y en carabineros, porque el mismo sistema de autonomía operativa, en que no había ni siquiera control de la Contraloría por mucho tiempo, permitía que hicieran lo que quisieran. Entonces, claro, esas situaciones, evidentemente, y basta ver si lo que pasa es que nosotros ya nos hemos acostumbrado, pero ustedes nunca van a escuchar que el gobierno le ordena a Carabineros algo. Le pide. Nunca le ordena. Hemos pedido, la Toa lo ha dicho muchas veces, se lo he escuchado a ella. Todos. Y otra cosa, que cuando vino, por ejemplo, claro, cuando vino el cambio de protocolo, salió el general director de Carabineros hablándole al país. Eso era imposible antes. Antes era el ministro de Defensa el que hacía eso. O sea, no, claro, sí. Y ahora cuando este alcalde de la Florida está demoliendo estos lugares narcos, ahora dijo Carabineros que no iba a ir. Sí. Independientemente de la legalidad o no, de lo que está haciendo Carter o qué sé yo, claro, Carabineros le dice, no, vaya, no. No, ahí, claro. Dice el gobierno. Dijo no. Claro, se mandan solo. Sí, después sí se mandan solo. Sí, y por eso que es tan aberrante que le estén dando tanto dinero a esta policía tan corrupta. ¿Cómo esta gente, sabiendo que son corruptos, porque ellos no pueden ser ciegos a las evidencias que están involucrados en tantos delitos? Esta policía está metida en cuántos delitos hay, si hay una lista enorme. La última fue, una que había, la que más me impactó. Una estafa piramidal. Aparte, la otra más impactante todavía fue esa de la manada. No sé si escucharon esa, la manada. La manada, donde están involucrados oficiales, muchos oficiales, solamente oficiales, donde organizan fiestas, invitan a funcionarias, mujeres de Carabineros, que yo no entiendo cómo pueden las mujeres prestar, sabiendo que esta es una policía donde la mujer es absolutamente aplastada y despreciada, pero igual las mujeres van a meterse y seguir la carrera de Carabineros. Bueno, resulta de que ellos invitan a estas mujeres y abusan de ellas como quieren y las amenazan. Las amenazan que si ellas dicen algo, les van a degradar, las van a quitar el grado, o las van a echar, o las van a mandar a otra parte del país, bajo amenazas, y las mujeres que no les queda otra, porque como es una institución vertical, no les queda otra que aceptar la invitación a esa fiesta. Que ahí estamos entrando en un tema de principios y valores de cada una de esas mujeres. Claro. Lo otro que pasa en Carabineros, yo me acuerdo, yo trabajé en Derechos Humanos en la parte exterior, entre el 90 y el 96, hasta que me echó virtualmente Insulsa, pero yo ya no podía más. Yo trabajé contra el proyecto de ley Frey, qué sé yo, ya era, yo tenía que irme ya, o sea, me fui afortunadamente antes, bueno, si no me habría ido después, pero cuando ya pasó lo de Pinochet ya no estaba ahí. Pero después tuve una pequeña estadía en una oficina de protección de derechos de las personas del gobierno,
Y me acuerdo que una vez, viendo el reglamento carabinero, vi que tenía violaciones a los derechos de los propios carabineros, Sí, bueno. que podían ser detenidos en el fondo de forma administrativa, tenían que pedir permiso para casarse los oficiales. Investigaban a las futuras esposas y esposos. Y me acuerdo que hice una insinuación al jefe de la oficina y él y lo llevó a una reunión ministerial y estaban, ay no, ¿cómo nos vamos a meter con carabineros? No, no. Y era en el fondo para precaver por los derechos de los propios carabineros que tienen un régimen de trabajo así como los gendarmes, ¿eh? Los gendarmes, pobres gendarmes, o sea, tienen un sistema de trabajo tremendo. Y los carabineros también, los carabineros de base, ¿ah? Entonces, claro. No tienen derecho a nada. Y además los mandan a veces, en algunos casos, ¿se acuerdan de ese caso de la peluquería? Mandaron a 2 pobres pacos. Había una denuncia de un tipo que. Y mató al gallo al carabinero que fue así como cualquier trámite. No, eso no se puede. Entonces, los tenían hasta, creo que tienen práctica de tiro una vez al año. No, creo que no tienen chalecos, todos chalecos, no sé si carabineros o investigaciones, no sé, chalecos contra balas, parece que no tienen todos, no sé. Es que se vencen, parece que se vencen. Sí. Y hay que estarlos comprando, no sé. Claro. Entonces también evidentemente que ahí hay un perjuicio para los propios carabineros de base. Felipe, además como una institución militarizada. Ay, sí, pues. Totalmente militarizada. Eso sí. Militarizada, como una policía ciudadana va a ser militarizada. Eso es lo que no concuerda, no puede ser, pues. Por eso tiene que abolirse, esta es una policía que tiene que abolirse y crear una verdadera policía ciudadana que nos proteja realmente. Pero comencemos porque le haga caso a las instituciones, a las autoridades de políticas del Estado. O sea, por supuesto, tiene que ser. Por ahí. No tienen que tener por ahí, que no sean autónomos. ¿eh? Claro. Tienen que tener tendencia de organizaciones de la ciudadanía, no de la autoridad política, porque pasa a ser policía política. Pues. Entonces, en la práctica, claro, pasa, y además como tienen un criterio ya heredado de represión a la gente de izquierda, en fin, entonces, claro, tienen también una visión, digamos, del mundo. Claro, por eso hay que hacer una policía una policía verdaderamente ciudadana y nueva, sin ninguna persona de estas que estuvo ya, porque todas estas personas ya están maleadas, ya están todos con esa mentalidad que tienen que, como dice Jorge González, pues, el prisionero, decía, le dicen a los carabineros, el que cuando salen a la calle, mira, cuando veáis uno que se parece a ti, que es moreno, que no anda muy bien vestido, que se parece a ti, a ese pégale. A ese pégale. Claro, porque eso como que ese es el verdadero enemigo, más o menos. ¿Ya? Porque son terriblemente clasistas además, pues. Sí. Porque hay otro punto. Sí. Yo lo diría, a mí no me vengan con cuentos que no son clasistas. Porque le miran la sociedad chilena en general. Es como general. Aspiracionales también. Hay un punto que quisiera yo también que no se me escape, que es el siguiente, que es muy importante pensando en resolver el problema mapuche y que por supuesto la nueva constitución no lo contemplaría, que es que el derecho a propiedad se concibe en términos absolutos y que solo se puede expropiar con el previo pago de una indemnización, que era lo que existía en la Constitución del 25 hasta que en 1967, para hacer una reforma agraria de verdad, evidentemente no se podía pagar los fondos al contado a todos. Entonces se estableció un sistema de pago diferido en la ley de reforma agraria que se aprobó en 1900, previa reforma a la Constitución. Entonces la Constitución del 25 tuvo que ser reformada para poder hacer una reforma agraria efectiva. Yo creo que más o menos lo mismo puede pensarse si se quiere hacer una redistribución de tierra significativa. No digo que van a expropiar todo, pero que expropien por lo menos la mitad, no sé, que era todo antes de los mapuches. Bueno, para hacer eso se va a necesitar cualquier cantidad de recursos y por supuesto que va a ser imposible con un sistema en que le pagan al contado al dueño del fondo lo que vale.
Entonces no se va a poder hacer ahí. Entonces lo único que podría permitir sería hacer una suerte de reforma agraria en la zona de la macrozona sur, y con instrumentos que lo permitan, como este del pago diferido, pago una parte pequeña al contado y pago diferido, en fin, etcétera. Habría que buscar fórmulas. O que fijaran algo, un valor, un precio, en cuanto a, que fuera así como en el minuto en que eso fue usurpado, por decirlo de alguna manera. Que de ahí estuviera el punto cero. Y de ahí hubiese una estimación razonable, porque acá no debemos olvidar que esa zona hay mucho dinero. Es muy rica, por eso que están las forestales. Claro. Y el problema real ahí, además de las tierras, el problema más de fondo son las forestales, porque las forestales son las que tienen desérticos de territorio, porque se chupan todas esas plantaciones de pino, eucaliptos, se chupan todo el agua. Le van a devolver tierra a los mapuches, una tierra que no tiene agua, que no sirve, pues. No sirve. Entonces, son las forestales. Y forestales que fueron subsidiadas por la dictadura y por la democracia, han sido subsidiadas por décadas. O sea, ¿cuánta plata de todos los chilenos ha llegado a las forestales para hacer sus pingües negocios? ¡Qué escándalo! Se enriquecieron. Con nuestro dinero, el decreto 701 de fomento forestal. Eso es una vergüenza. Y creo que siguen dándoles plata. Y eso también debiera contemplarse en un esquema de redistribución, porque bueno, si estamos buscando soluciones equitativas y justas, claro, tenemos que contemplar eso también. Entonces, como digo, con el nuevo texto va a ser imposible hacer una significativa redistribución de la tierra mapuche. Imposible. Además, hay otro tema que siempre se ha olvidado, o sea, que se ha ocultado, que es desde la enseñanza escolar, enseñar que no hubo pacificación de la Araucanía, hubo un genocidio. Y eso, si no sabemos eso, entonces no estamos en disposición de conciencia de enfrentar el tema como es debido, o sea, de dar una reparación material y moral enorme al pueblo mapuche. Oye, si son nuestros padres ancestrales, son nuestros padres. ¿A quién se le ocurre que a nuestros padres le vamos a hacer la guerra? A mí no se me ocurriría, a nadie se le pasaría por la mente declararle una guerra con armas y todo a los padres, a los que nos han dado la vida, a los que nos han dado este país, al que nos ha dado la educación, nos han dado todo. Nadie le va a declarar la guerra a sus propios padres. Ellos son nuestros padres ancestrales. Y además nos enseñaron a que el genocidio que le hicimos fue una pacificación que hicimos. O sea, el genocidio fue algo positivo y que no tendrían por qué reclamar, porque en el fondo ellos eran los culpables. Son víctimas. Ellos eran victimarios y el Estado chileno los pacificó, entre comillas. O sea, aprendemos la historia al revés. Claro, exactamente. Aprendemos la historia al revés. Al revés. Entonces no tenemos disposición tampoco para enfrentar el tema como es debido. Porque si nos enseñaron todo lo contrario, bueno, ¿por qué estos mapuches, después de todo lo que hicieron y ahora de nuevo? Entonces, claro, no tenemos la cosmovisión necesaria para enfrentar el tema de manera equitativa. Claro, así es. No, y Boric dijo en el audio que se le filtró que él veía que era imposible solucionar el problema con los mapuches. Él lo dijo. Claro, porque él no tiene ninguna disposición. Y resulta que en la semana se hizo una comisión con los mapuches, paz y algo, que no me recuerdo la otra palabra, en donde, para ver cómo se va a tratar el problema mapuche. Había gente mapuche, todo, pero yo digo, ¿ese grupo es representativo de ellos realmente? El pueblo mapuche en muchas instancias ha reclamado que quienes han elegido para tratar con el Estado, con el gobierno de Chile, no lo representa. Pero claro,
Si dijeron ya, la CAM dijo que esta comisión de entendimiento y paz, no sé, algo así, que le llaman, ellos mismos reconocen, bueno, la CAM dice que es un muerto, nació muerto, es un muerto en vida, porque no tiene ningún destino, ninguna posibilidad de nada, porque la gente que están ahí, ¿qué van a hacer? No tienen ninguna posibilidad, no hay ninguna voluntad política de resolver el problema de fondo. Y recordemos que el pueblo mapuche... Y no va a haber los mecanismos constitucionales, tampoco. Eso es lo otro. Este pueblo mapuche es un pueblo respetado, que fue respetado por los españoles muy especialmente porque es el único pueblo originario de todos los que encontraron en América que consideró a la naturaleza como la gran mansión que existe, como el gran tesoro de la humanidad. Por eso ellos nunca hicieron construcciones, porque al hacer construcciones iban a tener que destruir la naturaleza. Ellos sacaban los... Y era por la cosmovisión que tienen. Claro, ellos tienen un valor. La cosmovisión. La naturaleza, claro, la cosmovisión de ellos, que la naturaleza es el gran tesoro de la humanidad. Y por eso que la defienden de esa manera, con todo, con la vida. Entonces, ¿por qué este escritor español, este poeta español, Alonso de Ercilla Zúñiga, le hizo a este pueblo, ni a ninguno otro de América, el poema de las Araucanas? Se lo dedicó a ellos, donde dice, ¿cierto? Chile, fértil provincia, sí, señalada, en la región antártica famosa de remotas. Se lo enseñaban a una en el colegio y se lo aprendía de memoria. Por fuerte, principal y poderosa, la gente que produce es tan granada, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Este pueblo mapuche se mereció ese gran poema, el único pueblo originario de América, porque es un tremendo pueblo. Es de aquí esto, y nos han metido hasta no sé dónde, desde niños nos meten de que este pueblo es despreciable, es flojo, es borracho, es todas las cosas, lo más negativo en los mapuches. Es que eso fue... que corre por sus venas sangre mapuche. Claro. Esa fue una de las... así como en las guerras siempre hay mucha desinformación. Bueno, uno de los ejemplos, pero perfectos de desinformación, fue el tema, fue cómo demonizar a los mapuches en la década de 1850, 60, para justificar el despojo que le hicieron de sus grandes territorios. Entonces ahí el Mercurio de Valparaíso tuvo una actitud, fue el que lideró la campaña de demonización de los mapuches, y se fue generando entonces esta idea totalmente contraria a lo que había sido años anteriores, porque después de la independencia el gobierno incluso llegó a un protocolo de Tapigüe, donde se planteó seguir respetando la semiautonomía mapuche. Y eso se desarrolló durante décadas, pero vino también con el auge del trigo, de la exportación de trigo, la metida en el mercado mundial, empezó a subir el precio de la tierra de manera gigantesca y el valor del trigo, y entonces ahí vino la codicia de la oligarquía chilena de apoderarse de esos territorios. Entonces para ello hicieron todo un mecanismo también de desinformación, de demonización, y eso quedó, que los mapuches eran flojos, que eran borrachos, que eran ladrones, etcétera, cuando eso era todo culpa de nosotros. O sea, nosotros, en el fondo, nosotros fuimos los ladrones, nosotros éramos los que los emborrachamos, le llevamos, nosotros les robamos, etcétera, etcétera, y le cargamos a ellos con la culpa. Los defectos y todos los males nuestros se los endosan a los pobres mapuches que nada que ver. Entonces todo eso requiere un cambio cultural también, que desgraciadamente no se ha enfrentado. No, cambiar, pedirles perdón a los mapuches, pedirles perdón histórico, darles reparación, etcétera, etcétera. Y por supuesto devolución de buena parte de su tierra. Va a ser imposible devolverlo todo porque también se han generado
hay colonos, en fin, qué sé yo, gente que también ganó derechos. Entonces, desgraciadamente, no puede haber una solución como podría ser lo ideal, de que devolverles todo el territorio, pero por lo menos devolverle gran parte de su territorio. Y que salgan las forestales. Que salgan las forestales. Las forestales, como si siguen ahí, van a seguir secando el territorio y la tierra sin agua no sirve. Tratado de Tapigüe, ahí está. Increíble. De 1825. Sí, en enero parece, ¿no? Enero de 1825. Se van a cumplir 200 años. Pero incluso hubo informes, hubo varios escritores chilenos hablaban muy bien de los mapuches, Lastarria, Domeico, en fin, y se buscó integrarlo pacíficamente, pero después hubo un cambio por estos factores. También es cierto que había un tema que era complejo, que era que la zona de los mapuches dividía a Chile en dos. Eso es efectivo. Sí. El río, ¿cuánto es? No, toda esa zona, claro, del Tolten al Biobío, claro. Entonces, era complejo el problema. Y eso explicaría también por qué gran parte de los mapuches se alinearon más bien con España, porque yo creo que ellos captaron que si venía una independencia de Chile, para ellos iba a ser por lo menos un gran peligro. En cambio, España ya se había acostumbrado, ya los había... Porque para el Imperio Español era un puntito más bien para su orgullo, el no haberlos podido someter, pero no significaba ninguna merma para el gran Imperio Español. En cambio, para un Chile independiente significaba partirlo en dos. Es bien complicado. No, sí, el tema es súper complicado. Sí, súper difícil. Pero se abordó de la peor manera posible. Así es. Sí. Yo quisiera, como así antes de que, porque ya llevamos harto rato, antes de que se vaya Felipe, preguntarle qué piensa él respecto a estos bordes, porque ellos fijaron, ¿cierto? En esta ley, fijaron 12 bordes o límites o pilares, se puede decir pilares, sobre los cuales se tiene que trabajar para esta nueva constitución y sobre los cuales que se elaboró este anteproyecto, ¿cierto? Por los famosos expertos designados por los partidos políticos que están ahí en el Congreso. ¿Ya? Entonces, entre estos 12 principios o bordes, en el borde número 5 dice que Chile, o sea, el Estado de Chile es un Estado democrático, social y de derecho. Y yo entiendo que todo Estado es social y de derecho, porque todo Estado está construido para una sociedad. Y todo Estado es de derecho porque todo Estado tiene un conjunto, ¿cierto?, de leyes que hay que respetar para poder vivir en sociedad. Entonces, pero hay gente que entiende muy mal eso, porque cree que esta palabra, al decir social y de derecho, es porque el Estado va a ser un Estado de derechos, en plural, de los derechos de las personas, o de los colectivos, de los grupos sociales. Entonces, en esta hay como un engaño tan grande en esa frase que no sé, ¿cómo lo ve usted? Esa declaración de Estado social, democrático, Estado democrático, social y de derecho. Sí, es derecho. Yo creo que los chilenos somos demasiado... creemos demasiado a veces en las palabras. Esas son palabras, en el fondo, porque la Constitución tiene que traducirse en normas concretas. O sea, eso es lo fundamental. Yo creo que aquí hay mucho juego y yo creo que eso también fue un gran defecto de muchos de los convencionales antiguos que se llenaban la boca con esto del Estado social democrático de derecho. No, sí está bien, es como idea, pero eso es una palabra en definitiva. O sea, sí, eso tiene que traducirse en normas concretas. Y tampoco la Constitución puede dar normas muy concretas, o sea, es un armazón. Entonces, y yo creo que eso responde también, y esto de los bordes, claro, yo creo los bordes es impresentable de que exista un poder constituido
que le fije límites, cualquiera que sean, al poder constituyente. Eso ya es impensable. El mundo al revés. Pero yo no ahí en esos bordes yo creo que los más concretos son de que hay Cámara y Senado, o sea, rechazan la posibilidad de que haya una Cámara única, y haya otras cosas, pero no son muy relevantes, yo creo. Sí, lo más relevante fue que el texto constitucional lo hizo el Congreso, prácticamente, a través de los, entre comillas, expertos. Es grotesco eso. Absolutamente grotesco, antidemocrático. Así es. Y ahora este consejo que en el fondo también fue electo de manera, con un sistema que también favorece a la derecha, porque es la misma división del Senado actual, de 50, un número hecho y dividido para potenciar también como se produjo, además de los votos, por el sistema mismo. Entonces esto no tiene nada de democrático. Y como digo, además, hay razones más de fondo como esa del quórum y la delegación de facultades extraordinarias, y eso es absurdo. O sea, que el Congreso pueda delegar en el presidente de la República hacer leyes. Uy, eso no Ni siquiera en la Constitución del 80 original existió eso. Ni siquiera. Entonces, es también un paso atrás en el sentido democrático. Eso no estaba tampoco. Don Felipe. En 25 no. Tampoco, ¿no? En la del 25 quiso ponerlo Alessandro y no se lo dejaron. Pero después, por la vía de los hechos, si es que en el fondo la práctica es más importante a veces que la Constitución, sobre todo en Chile, a pesar de que era inconstitucional, el Congreso muchas veces aprobó, entre el 25 y el 73, aprobaron leyes de facultades extraordinarias para materia económica y para materias de derechos humanos. Pero era evidente, era inconstitucional. Sí. Desgraciadamente también en esta mentalidad fáctica y autoritaria, para la derecha y para los sectores de clase alta, la Constitución es un referente que, como decía Diego Portales, en la medida que no nos sirve, si le sirve, no. Entonces, esa mentalidad desgraciadamente antidemocrática es la que todavía impera. Si no, vean el caso acá de la ISAPRE ahora, pues. O sea, ¿sí? La Corte Suprema está equivocada. No, la Corte Suprema está equivocada. Por favor, o sea, ¿cómo pueden decir eso? Si la Corte Suprema falló, dijo que había un robo y que había que devolverle a todos los que le habían robado. ¿Por qué eso no? Eso es increíble también. Hoy son tantas cosas. No, es que tenía que ser solo los que alegaron. No, ¿por qué? Pues si la Corte Suprema tiene poder para... Pero no, pues entonces ahora le van a quieren desconocer el poder constitucional de la Corte Suprema. Y ahí están de acuerdo. A lo que llegan, a lo que llegan. Claro. Ministros. Claro. Don Felipe, ¿sabe qué? Mire, ya nos queda poquito, pero no puedo dejar de hacerle una pregunta. ¿Usted ve alguna salida a esta crisis en la que estamos entrampados y dándonos vuelta en este minuto? Estamos en un proceso abierto, y sentimos como que damos vuelta en círculo. ¿Usted ve alguna salida? Yo creo que una salida realmente democrática va a ser de largo plazo. Yo creo que se va a requerir toma de conciencia, organización social y política dirigida a eso, proyectos históricos, medios de comunicación. O sea, desgraciadamente yo creo que las condiciones son muy negativas para poder esperar cambios positivos en un plazo previsible. Es lamentable, pero yo creo que si uno quiere ser objetivo hay que ver la realidad. O sea, yo creo que hubo un fracaso gigantesco con la convención. O sea, la lista del pueblo fue un fracaso total. No solo Rojas Báez, sino que lo peor fue que el candidato que habían elegido estaba con miles de firmas falsas, ancalado. Sí. O sea, fue un desastre total. No hubo organización, no se generó un proyecto, no.
Entonces, desgraciadamente, y el Frente Amplio y el Partido Comunista no quisieron, podrían haber intentado buscar canalizar esa revuelta de manera democrática, pero haciendo un punto claro, autonómico. Y no, pues se subordinaron el 15 de noviembre a las dos derechas. Entonces estamos pagando eso. No hubo alternativa. Y construcción de alternativa no es fácil. Muy difícil. Entonces, por eso digo que yo creo que hay que hacer un trabajo, sobre todo, bueno, de todas maneras, de toma de conciencia de esto, de esta situación del abandono de la concertación totalmente, de posiciones de centro-izquierda, y de la situación en la cual se está colocando el gobierno actual también de subordinación. Entonces, eso hay que denunciarlo. Y incluso el gobierno está perdiendo la oportunidad de, la justicia española acaba de fallar hace unos meses en favor del diario Clarín, para que le devuelvan los bienes al diario Clarín, y el gobierno no ha dicho nada, no, porque además, claro, si eso fue parte de la concertación, el que hizo eso contra el Clarín, y esa sería una posibilidad de tener un medio de centro izquierda, alternativo, diario. Por eso no responden. Claro, entonces no hay voluntad tampoco tiene muchas condiciones porque no tiene mayoría parlamentaria, pero tampoco tiene voluntad para hacer cosas distintas este gobierno. Nunca han tenido voluntad, Felipe, porque yo me recuerdo muy bien, yo que he estado tantos años en el tema de No Más AFP, y en dos oportunidades, que ya ni me acuerdo en qué momento fue, pero en dos oportunidades ellos han tenido mayoría, esta concertación tuvo mayoría en el Congreso para terminar con la AFP y hacer un verdadero sistema previsional, o sea, recuperar el derecho a la seguridad social para las trabajadoras y los trabajadores, y no lo hicieron, ellos no quieren, porque ellos, tal como yo se lo he escuchado a usted, ellos adhirieron totalmente a este proyecto político que viene de la dictadura. Ellos lo han sostenido y lo han profundizado. Claro. Entonces... Pero si ellos fueron los que destruyeron los medios de comunicación de centro izquierda que existían, eran muchos, Análisis, APSI, Hoy, La Época, Fortín Mapocho, no los destruyó Pinochet, los destruyó la concertación, los gobiernos de la concertación. Quitándole, no dándole mensajes estatales. Entonces ellos destruyeron, se derechizaron tanto que incluso destruyeron esos medios. Claro. Ese fue el acuerdo que hicieron con la dictadura. Fue un acuerdo. Es un plan preconcebido. El acuerdo de que hablaba, siempre me acuerdo que hablaba Gustavo Ruz mucho de eso, del acuerdo secreto que hicieron. Entre ellos estaba eso, ¿cierto?, de hacer, creo que 54 reformas a la Constitución de Pinochet. El 89. El 89, que también llamaron al plebiscito, que nadie se acuerda casi de ese segundo plebiscito, y acordaron también ahí que no está escrito porque ese fue un acuerdo verbal, y que ellos iban a eliminar toda esta prensa alternativa, y la eliminaron, pues. La revista yo creo que ni siquiera fue un acuerdo, fue una rendición simplemente. Fue una rendición porque no era necesario. O sea, después de la derrota de Pinochet en octubre del 88, no había caso. O sea, tenían que entregar el gobierno de todas maneras. Estaba Estados Unidos detrás, estaba la comunidad internacional. Incluso creo que Pinochet trató de resistirse y lo abandonaron la derecha, Jaime Guzmán, Jarpa y los otros comandantes en jefe. Le dijeron que no nomás. Si Pinochet tenía que entregar el gobierno y entonces el liderazgo de la concertación se derechizó y no podía reconocerlo a sus bases, entonces entregó poder. ¿Sí? Es mucho más siniestro todo. No es que fue necesario acordar con los militares eso, no. Fue que el liderazgo de la concertación, como se derechizó de una manera tan radical y no podía reconocer eso a sus bases, entonces le regaló la mayoría parlamentaria a la derecha en esas 54 reformas. Y después ellos mismos determinaron ir destruyendo los medios de centro izquierda porque se iban a convertir en sus opositores. Claro. No fue que tuvieron que acordar eso con los militares, no, fue mucho peor que eso. Qué terrible.
Y eso Increíble. hay que denunciarlo, porque Sí. la gente no lo sabe. Hay Y que nos hablar, quedamos, hablar. quedamos sin prensa, po, porque todos estos que mandan son todos de ultraderecha, todos estos canales de televisión, todas estas radios, estas cadenas de radio que hay. Por supuesto, pues si ese fue el proyecto de la concertación. No, como digo, no fue un acuerdo con los militares, fue un proyecto propio de la concertación. O sea, no nos engañemos. Bueno, ya hemos conversado harto, Felipe, estamos bien pasados en la hora y yo me quedé con varias preguntas que quería hacerle, pero la conversación ha estado tan interesante, es que son tantos los temas y tantas las aristas de todo esto que están Pero grandes. podemos continuar en otro momento, ¿no? Tenemos que continuar. De todas maneras. Hacemos una segunda parte. Tenemos que hacer una segunda parte, tal vez una tercera, no sabemos, ahí vamos viendo, porque realmente ha sido muy interesante y yo me quedé con varias cosas, así que quisiera preguntarle y saber su visión más experta. Con mucho gusto, ¿no? Con mucho gusto. Entonces, bueno, vamos despidiendo este programa. Muchas gracias, Felipe, por la participación. Será hasta otro momento. Y nosotros con Rosana, chao Rosana, será hasta el próximo. Un gusto haber compartido con usted, don Felipe, y tener tanta información de primera fuente. Exacto. Gracias por su visita. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, porque todos estos temas hay que hablarlos, hay que discutirlos, hay que debatirlos. Es fundamental. Claro. Para nuestro programa es un programa así de conversación de dos personas comunes, porque nosotros somos dos personas, a lo mejor no tan comunes porque hacemos este programa, pero normales. Somos dos personas normales que nos conocimos, las dos nos conocimos a raíz del levantamiento popular de octubre. Por eso nos conocemos. Con Rosana, con Tomás lo mismo. Nos conocimos aquí. Entonces decidimos hacer este programa y no lo vamos a dejar porque como somos personas corrientes, digamos, queremos que la gente nos vea como lo que somos y nos escuche y ir orientándolo, de alguna manera ir orientando, porque como estamos tan apabullados por estos medios de comunicación masiva, ¿cierto? Todo de derecha, de ultraderecha, donde está que manejado por el gran empresariado, el gran capital, queremos, esto es como un respirar por algún lado que podamos y dar a conocer otras ideas, que existe, otras posibilidades, que existe otras alternativas de sociedad, de vida, ¿no? Que la gente se dé cuenta de que no porque nacieron aquí con este sistema, esto es lo que hay y no hay más. No, esto no es lo que está así como hecho por Dios más o menos y que no hay más alternativa. No, hay otras posibilidades de vivir de otra forma, vivir en otro tipo de sociedad, de relacionarnos de otra forma. Y con otros valores, con valores, porque realmente está todo tan destruido si no hay valores. Hay antivalores, todo lo que hay son antivalores, el egoísmo, el materialismo, la falta de la ausencia absoluta de solidaridad, una cuestión fundamental en cualquier sociedad. Bueno, eso, entonces, y eso, nos despedimos. Y será. Muchas gracias, pues. Adiós. Hasta la próxima. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.